buenas, sí. Vengo para la entrevista con el señor Tan. Gracias. Muchas gracias por venir. ¿Vos sos Leonardo? Sí. Sí, adelante. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos sos Leonardo? Sí. Bueno, yo no compro galletitas de niños exploradores ni hago sponsorship, así que... Disculpe. ¿Eso querés? ¿Que No. te patrocine un evento de colegio? No. Yo vengo para la entrevista de trabajo. ¿La entrevista de trabajo? Sí, de... ¿Crítico cinematográfico? Crítico de cine, claro. Me dijeron que tenés 17, no... Sí. Bueno, nosotros contratamos gente mayor de edad y tenés 17 años. ¿Solamente por mi edad no me va a dar una oportunidad? Sí, no es que yo no te quiera dar la oportunidad, es que legalmente no puedo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y No. si hay algo más que pueda hacer. Espere, solamente porque tengo 17 años usted no me va a dar una oportunidad. ¿En serio? Sí, en serio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te doy 30 segundos de mi tiempo porque mi tiempo es muy valioso. Ok. Ahora. ¿Por dónde comienzo? Desde que era un niño, en vez de agarrar una pelota como otro chico haría normalmente en esta ciudad, agarré un videocassette y desde entonces mi pasión fue el cine y nada más. Puedo hablar, escribir sobre el cine, todo eso. Me encanta. Y me encantaría trabajar acá. No puedo creer que por mi edad no me darían una oportunidad cuando creo que estoy dispuesto. Ok, bueno, 30 segundos. Muchísimas gracias por venir, Leonardo. Sinceramente, gracias. En un futuro cercano nos encontramos. ¿Y si le digo que yo soy mucho mejor que todos los que están ahí afuera? Si le digo que yo sé mucho más sobre cine que cualquier otra persona. Hay otra persona que está esperando afuera que tiene muchos más años que vos y dudo mucho que tengas más experiencia. Entonces, podés venir en un año más cuando tengas 18 y podemos hablar de este mismo tema. ¿Qué te parece? No. Sinceramente, gracias. No, le voy a contar algo. Yo vine a esta entrevista preparado. Yo sé que su nombre es Miguel Ten. Yo sé que usted intentó también trabajar a los 17 pero no le dejaron. Y se rindió. No, Y no intentó. No. Volvió el año siguiente con 18 años y empezó a trabajar. Pero usted no intentó a los 17, esperó. Yo no me voy a rendir. Un hombre que juega de frente me gustó. Tenía curiosidad, pero ahora tenés mi atención. A lo parecido dijo Leonardo DiCaprio, interpretando a Django. Calvin Chandy, en la película Django sin cadenas, que fue dirigida por Quentin Tarantino. La película ganó 2 premios Oscars, incluyendo Mejor Guión Original, escrito por Quentin Tarantino, y Mejor... Yo no pregunté nada de eso. Yo sé eso. Bueno, entonces pregúnteme usted algo a mí. ¿Quiénes son los directores de Harry Potter? La saga completa tuvo 4 directores. Las primeras 2 películas fueron dirigidas por Chris Columbus, quien también dirigió Mi Pobre Angelito, por si no sabía. La tercera película fue dirigida por Alfonso Cuarón, quien ganó el Oscar a Mejor Director por Gravedad. La cuarta película fue dirigida por Mike Newell, un director británico. Personalmente creo que fue el director más débil. Desde la quinta película hasta la octava película, las últimas fueron dirigidas por David Yates. Personalmente yo pienso que el señor Yates en la quinta película no hizo un trabajo increíble, ya que el quinto libro es el más grande y la película es la más corta, pero la sexta ya está muy bien hecha y las últimas 2 fueron las conclusiones perfectas. Ok, la música, el soundtrack. ¿Quién compuso el soundtrack de Harry Potter? A ver, las primeras 3 películas fueron compuestas por John Williams, quien por si usted no sabía también compuso La Guerra de las Galaxias, Tiburón. Sabía. Bueno, Siguiente.
La cuarta película también tuvo, al igual que el director, tuvo un diferente compositor que fue Patrick Doyle, quien también compuso El planeta de los simios, la nueva, no la vieja. La quinta y sexta película fueron compuestas por Nicholas Hooper. Y las últimas dos fueron compuestas por Alexander Desplat, quien ganó ahora también un Oscar por El Hotel Budapest. Ok, muy bien. ¿Qué película rompió la taquilla? Avatar. $2 billones. En 2009. ¿Quién rompió la taquilla? James Cameron. Ahora lo simpático es que James Cameron rompió la taquilla en el 97 con Titanic. Así que él también volvió a romper la taquilla años después. ¿Qué pensaste de la Mad Max, la nueva? ¿Furia en el camino? Sí. Fue impresionante. Mucha gente me dijo, pero no tuvo historia la película. Fue un personaje que apenas habla, se va en un auto hasta un lugar y después vuelve. Pero nosotros no nos vamos a ver Mad Max para una historia con profundidad como el origen. No vamos a ver Mad Max por la acción. Y el director George Miller, quien dirigió la trilogía original, también él es el creador de la trilogía original, puso a todos los otros directores de acción en vergüenza. Exactamente. Miremos a Búsqueda Implacable 3, que salió ahora a comienzo del año. Esas escenas de acción tenían mínimo 8 a 9 tomas. Cuando Mad Max se tomó 2 a 3 tomas cada escena de acción y encima había algunas escenas que eran solamente una toma. Eso le dio un toque mucho más realista a la película, se sintió más emocionante y personalmente yo creo que es una vez, si no la mejor película de acción de los últimos años. Muy bien. Sinceramente estoy muy impresionado. Veo mucho de mí en vos. Gracias. Un joven que va a pelear y que pelea por lo que quiere. Pero yo no tuve la oportunidad a los 17 años. Yo volví acá a los 18 años, me formé y ahora soy el gerente más joven de todo lo que es la parte de marketing y medios. Entonces, me encantaría poder darte esta oportunidad, pero no puedo. No puedo romper, quebrantar la ley, no puedo doblar la ley, no puedo hacer nada. Lastimosamente. Así que no te puedo dar esta oportunidad. Mi consejo es, volver el próximo año, tenemos esta conversación, te contrato, empezás y vas a llegar más alto que yo, mucho más joven que yo. Escúchame. Pero no vas a poder. Escúchame. Ahora no puedo. Por favor, escúcheme. ¿Qué? No hay posibilidad. Escúcheme. Este país necesita que el cine se expanda, que la creatividad crezca, que nosotros no nos vayamos solamente al cine porque sí, no, porque la gente se va al cine porque es algo hermoso, porque inspira, pero no, la gente se va solamente porque divierte o para comerse con alguien, pero tenés que ir al cine porque es algo que nosotros tenemos que respetar. Acá tiene que crecer el cine, no tiene que ser más un chiste, y yo quiero ayudar. Está Siento súper bien, que pero no escúcheme, yo necesito dar algo, quiero dar algo, quiero que el cine crezca, por favor. No hay posibilidad que te dé esta oportunidad. No existe en lo más remoto posible. ¿Sabes qué? Te puedo decir una cosa. Estoy súper orgulloso de lo que haces y de lo que sos. Pero no puedo hacer nada más que esto. Nada más que vos vengas acá, hablemos de cine y yo te diga, ja, 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 sí, porque es así. Tenés razón en todo lo que decís. Estoy totalmente de acuerdo, pero tenés 17 años. Esta oportunidad no existe para vos. Es una ilusión que tenés en la cabeza. Así que afronta el mundo real, espera el tiempo que haya que esperar, venís acá, volvemos y ahí capaz te da la oportunidad. Ahora por favor, salí de mi sala. Ustedes mismos están viendo el cine cuando quieren ayudarle al cine. Siguiente. ¿Qué tal, señor? Bueno, este trabajo está buenísimo porque creo que a mí me serviría mucho ver películas todo el día y comerlas. Ajá. Palomitas son gratis. ¿Palomitas son gratis? Sí. Sí, no. Esto es crítico de cinematografía. Sí. Te vas a ver películas y haces reseñas. Sí. No pago tu por oro. Bueno, pero por lo menos las películas son gratis. Sí. Sí. Okay. ¿Y qué pensás de Mad Max? La verdad que fue muy buena. Me encantó. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith.
Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change.